Vamos a comenzar. Siete Shmale. Ya se le cae. Acá. Eso es. Ahí. Bueno, ahora, ¿qué hacemos? Pero Esto se necesita mueve. que baje. Necesito que... Ahí está. Espera, Está bien, gordo. Ahí. Bueno, Anerota Lalu. Estas velas, Kodesh Em, son santas. Y nosotros no tenemos permiso para utilizarlas, sino para solamente verlas. Utilizarlas no podemos, pero verlas, ver la luz, iluminarnos con la luz e iluminar a los demás, eso sí podemos y es una mitzvah. Y dijeron así nuestros sabios, el que ve las velas de Hanukkah, una persona, vamos a suponer que no pudo encender las velas en su casa, y ve las velas de Hanukkah, necesita levarej, necesita bendecir. Así trae la Gemara en el Tratado de Shabbat. Ver las velas que están en la puerta de la casa, por ejemplo, en la puerta de una casa, esto necesita un estudio. ¿Cómo es esto? ¿Necesito estudiar para ver las velas que están en la puerta de una casa? Yo veo las puertas, vemos las Hanukiot en las puertas de todas las casas, y no veo a nadie que esté estudiando al lado de las velas. Y con su ayuda, la persona puede aumentar, avanzar, fortalecerse en fe. Y esto es una cosa que aparentemente está oculta. Pero los milagros están revelados. Tenemos el milagro de la botella de aceite, tenemos los milagros ocultos, que el aceite se encendió con la fuerza de quien dijo que el aceite se encienda. Este es el milagro. ¿Cuál es el milagro? Alguien. HaKadosh Baruj Hu es el que dijo que el aceite se encienda. ¿Por qué? Porque una vez una persona no tenía aceite y hay un relato sobre eso que dijo, bueno, enciende con vinagre, pero el vinagre no se va a encender. El que dijo que el aceite se encienda va a decir que el vinagre se encienda. Y pensando en las velas, necesitamos también despertar en los preceptos que tenemos hoy. ¿Cuáles son? Agradecer y alabar. Y sobre este tema, son temas por supuesto que son elevados y necesitamos ver un poquito cómo hacerlo. Vamos a ver también un tema bastante grande, aparte del encendido de las velas. Las velas nos recuerdan el aceite, la botella de aceite, que tenía el sello del Kohen Gadol. Los griegos, cuando entraron e impurificaron, no podemos decir griegos, sino cada vez que veamos una persona de Grecia, nos vamos a enojar con ella, no. Son los Yevanim, los que hoy en día los llamamos griegos, que no son los mismos griegos de hoy, pero ellos impurificaron el Bet HaMikdash. Y todas las botellas de aceite, dicen que había más de 100.000 botellas. De 100.000 botellas quedó una. ¿Cómo? Eso también es un milagro, por supuesto. Y quedó solamente una botella para encender por un día. Cada botella que había en el Bet HaMikdash tenía aceite para un día, estaba cerrada y sellada por el Kohen Gadol. Y el milagro que se produjo es que con esa vela se pudo encender 8 días. ¿Por qué hacían falta 8 días? Yo escuché que para tener aceite nuevo hacían falta 8 días. Sí, para producir eso es muy Pero no difícil. es el problema producirlo. El tema es que había toda la gente estaba con impureza de muerte. Todos estaban con impureza de muerte. ¿Por qué? Porque habían peleado contra los griegos. Exacto. Y había muertos por todas partes.
Y Ah, para no, impurificarse, para purificarse de esa impureza necesitaban 7 días. Recién al octavo día podían empezar a pisar el aceite para tener el aceite puro. Bueno, pero para el aceite puro no había que pisarlo, porque todo el aceite que pisaban no era aceite puro. El aceite se hacía, el aceite con que se encendía la menorá, era la primera gota de cada aceituna. La primera gota que se sale de aceite de la aceituna, esa es la gota pura de aceite. Después ya tiene un grado de pureza inferior. Y, a ver, y nosotros podemos ver que nosotros podemos haber pensado que la menorá tenía que estar encendida, el encendido de la menorá tenía que ser un encendido permanente. Yo enciendo la menorá y la menorá no puedo permitir que se apague. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pasa que si yo enciendo la menorá y tengo aceite para un día, en un día se va a apagar y después tengo que esperar 7 días más para encender. Yo podría pensar, bueno, entonces espero 7 días y ahí enciendo. Podría pensar, pero no. El primer día encendimos. Y por supuesto que no podamos apoyarnos en un milagro, no nos podemos apoyar, pero nosotros, este milagro que sucedió, que ellos encendieron de todos modos, pensando que iba a estar encendida un solo día la menorá, ese milagro, que las velas estuvieran encendidas 8 días, nosotros es lo que recordamos por las generaciones. Nosotros no recordamos el milagro de la victoria de la guerra contra el Imperio griego, que también es un milagro, porque eran muy pocos, no preparados para la guerra. Todo estaba en contra. De todos modos, eso también es un milagro, pero lo que recordamos nosotros es esto que viene a señalar la victoria de la Torá y su cumplimiento eterno por parte del pueblo de Israel. O sea, nosotros vemos que esto es lo que nos sostiene como pueblo, porque vemos todos los pueblos del mundo que solamente hubo, porque hoy en día no están. Hubo grandes imperios, grandes pueblos, mucha gente, con mucha fuerza, con mucho poder económico, con Despliegue. mucha sabiduría de ciencias, o sea, con cultura y con todas las cosas, y sin embargo de todo eso, ¿qué queda? Absolutamente nada. La historia. Y nosotros, un pueblo pequeño, pero con la Torá. La Torá nos sostuvo y nos va a sostener siempre. Amén. Después de muchos años en los que nuestro servicio aflojó, vamos a decir, como dijo el Baj en las leyes de Hanukkah, donde toda esta helenización que hubo en la época de Grecia puso un peligro muy grande en la cultura, en la tradición que teníamos con la Torá, junto con generaciones, vamos a decir, o sea, desde el monte Sinai hasta ese punto hubo un descenso muy grande y de repente las velas, esa vela eterna de la menorá, renueva el servicio sagrado. Y después de muchos intentos de hacernos olvidar la Torá de Hashem, vuelve la Torá a su lugar. Y de esta botella de aceite que tuvimos el mérito de iluminar, nosotros tenemos el mérito de iluminar con las velas de Hanukkah, esto es como un eslabón de la cadena que nos eleva y que nos da la garantía de que no se va
a olvidar la Torá en toda nuestra descendencia. Amén. Lo que vamos a hablar ahora se basa fundamentalmente en palabras de Rav Chaim Karelinstein en su libro Kuntras Bene Yemei Hanukkah, y nos va a explicar con la ayuda de Hashem sobre que estas velas que nosotros encendemos no son simplemente un recuerdo, sino que se asocian, hay una sociedad acá de luz, de la luz de la Torá y de la continuidad, o sea, la luz de la Torá en la continuidad de este destierro que vivimos de tantas generaciones, y que la continuación de estas velas son la continuación, de las velas del candelabro, de la menorá, del Bet HaMikdash. Todo esto según las palabras del Midrash. Dijo Akadosh Baruj Hu, los sacrificios, todo el tiempo que el Bet HaMikdash estuvo en pie, ellos se desarrollaban, pero cuando lamentablemente el Bet HaMikdash se destruyó, ya no tuvimos sacrificios, pero las velas siempre van a estar frente a nuestro candelabro para iluminarnos, y esto no se va a anular jamás. No está hablando sino de las velas de los Hashmonaim, que siguieron inclusive después del Jurban, después de la destrucción del Bet HaMikdash, y también en el destierro. El tema de las velas, esto no es exactamente, no viene al caso, pero yo recuerdo que en el año 2000 salió una edición especial del New York Times, un periódico muy famoso de Nueva York, donde había una persona que pagaba todas las semanas, pagaba para que los días viernes haya un aviso pequeñito donde informaba el horario de encendido de velas de Nueva York. Y cuando salió esa edición, en esa edición publicaron el diario que se había editado, la tapa del periódico en el año 1900, puede ser 1900, estaba la tapa del día de hoy, que era el primer día del año 2000, y hicieron una tapa del año 2100. Imaginaria, donde hablaba de que había elección, los robots estaban peleando para tener derecho a votar en las elecciones, para elegir presidente, y un montón de cosas inventadas de lo que podía ser el futuro dentro de, bueno, ahora estamos a 80 años más. Y todavía está. Y había un aviso, entre los avisos estaba el aviso con el encendido de velas para ese Shabbat. Le preguntaron al que hizo esto, que no era un judío, le preguntaron por qué, ¿de dónde sacó poner esto? Dijo, los judíos encienden velas de Shabbat desde hace 3000 años, ¿por qué no lo van a encender dentro de 100 años más? Exacto. Está un poco torcida esta cámara, pero bueno, ahí está. Bueno. Conocemos las palabras de Rashi al principio de la Perashat Be'alotejá. ¿Conocemos? No sé si las conocemos, yo no me acuerdo. Perashat Be'alotejá, palabras de Rashi. ¿Qué me dice, señor Boas? ¿No? Vamos a ver. Lama nismeja Perashat Amenorá le Perashat Anesim. ¿Por qué está junto? ¿Por qué está junto la... Tiene que bajar el volumen. Sí, ¿no?
Y no puede ser. ¿Por qué está junto la perashá de la menorá, del candelabro, con la perashá de los príncipes que trajeron sus ofrendas para la construcción para la inauguración del Mishkan, del tabernáculo del desierto? ¿Por qué? Porque cuando Aarón a Cohen vio la inauguración que hicieron los príncipes, él se puso triste. ¿Por qué los príncipes trajeron la inauguración? Porque si vamos a recordar, cuando se construyó el Mishkan, Moshe Rabenu dijo, todos a poner, hay que poner, todos a poner, porque hay que construir el tabernáculo. Entonces los príncipes dijeron, vamos a esperar que la gente ponga, y lo que falta ponemos nosotros. ¿Y qué pasó? La gente puso y no faltó nada. Entonces los príncipes se pusieron mal, perdieron la oportunidad de tener parte en el tabernáculo. Entonces cuando se inauguró el tabernáculo, Moshe Rabbeinu le dijo, bueno, ahora ustedes van a poner para la inauguración, y hubo 12 días de fiesta con los príncipes de cada tribu, cada uno trajo lo mismo. En Perashat, si no me equivoco, Perashat Nassó, aparece lo que trajo cada uno, y la Torá repite todo lo mismo 12 veces. Y Rashi pregunta, ¿pero por qué? Porque cada uno es importante. Yo no puedo decir, este primero trajo y los demás trajeron lo mismo. ¿Y por qué? ¿Este primero quién es? Todos trajeron y todo es importante. Ahora, vamos a Perashat Bealotejá. Perashat Bealotejá, los príncipes trajeron todo, inauguran el tabernáculo, y Aarón se puso triste. ¿Por qué? Porque él no tenía parte en la inauguración, ni él ni su tribu. Los Kohanim, o en todo caso vamos a decir los Levín, porque en la tribu de Aarón eran los Levín, ellos no tenían parte en la inauguración. ¿Por qué? Porque las 12 tribus en ese momento, las 12 tribus, vamos a decir, funcionales, porque nosotros tenemos las primeras 12 tribus, eran los 12 hijos de Jacob. Pero después, en un cierto momento, cuando Hashem toma a los Levín para el servicio sagrado, ahora tenemos la tribu de Efraín y de Menashe. Y tenemos las 12 tribus, pero sin los Levín. Dijo Koshorojú, por tu vida, que tu parte es más grande que la parte de ellos. Así le dice a Aarón a Cohen, que se había sentido mal. Pues tú vas a encender y vas a arreglar las velas. O sea, no solamente encenderlas, sino prepararlas. El Rambán, Rabbi Moshe ben Nachman, ahí pregunta a la explicación de Rashi y explica qué quiere decir el Midrash. Nos viene a señalar de la perashá de la inauguración, nos trae una señal en la perashá sobre Hanukkah y las velas. ¿Por qué? Porque Hanukkah no aparece en la Torá. Todos los sucesos de Hanukkah son posteriores a los 5 libros de la Torá, pero en la Torá aparece una señal sobre Hanukkah y la señal está aquí. ¿Qué significa? Nos trae una señal sobre Hanukkah y las velas que había en el segundo templo de Sheini, en el segundo templo, por medio de Aarón y sus hijos nos trae la señal. ¿Qué quiere decir? Los Hashmonaim eran Kohanim, ¿sí? El Hashmonai era el Kohen Gadol y sus hijos. A ver, Rotzel Omar, Hashmonai, Kohen Gadol Ubanab. Muy bien. Lo mismo que Aarón a Cohen hizo en su momento en el tabernáculo, esto está señalado con los Hashmonaim en el segundo templo, que eran los Kohanim y sus hijos. Y de estas palabras encontramos en una Megilat secreta
así, oculta. Megilat Sotarim, Seterim. Es algo que está oculto de Rabenu Nisim, que él recuerda este relato y dice, lo que nos trae el Midrash, por cuanto que durante muchos años, a ver, no. Lo que nos trae el Midrash, por cuanto que acercaron las 12 tribus y no acercó la tribu de Levi, que ellos trajeron la ofrenda de la inauguración, a Kosorjú le dijo a Moshe, háblale a Aarón y dile, hay otra Hanukkah. Hanukkah es inauguración. La palabra Hanukkah es que descansaron. Descansaron el 25. Así nosotros separamos la palabra Hanukkah. Hanukkah. Descansamos el 25 de todo lo que pasó con los griegos. Pero Hanukkah es inauguración. Tenemos Hanukkah Mizbeach, Hanukkah Bait, la inauguración de una casa. La Hanukkah Mizbeach es la inauguración del altar. Y va a haber otra inauguración, le dice Hashem le dice a Moshe que le diga a Aarón. Por eso acá me trajo una señal. Dijo que es una señal entre Aarón y los Hashmonaim. Hay otra inauguración en la que van a encender las velas y yo voy a hacer para Israel por medio de tus hijos. O sea, los Hashmonaim, que eran Kohanim, son descendientes de Aarón a Cohen. Claro. Entonces, yo voy a hacer para Israel, por medio de tus hijos, milagros y salvaciones. Y se va a llamar la Hanukkah de ellos. Hanukkah va a estar al nombre de los Hashmonaim. Y esta va a ser la Hanukkat Bnei Hashmonaim, la inauguración de los hijos de los Hashmonaim. Por eso, esta perashá, la perashá del candelabro, está junta a la inauguración del altar del tabernáculo. Sigue diciendo el Rambán, quiere decir que esto muestra no solamente que, como dijo, por eso el Rambán le pregunta a Rashi, o sea, le contradice a Rashi, no está de acuerdo con las palabras de Rashi. Rashi dijo que, bueno, tu parte es mejor que la parte de ellos porque tú todos los días vas a encender el candelabro, Aarón. Pero no solamente eso, así como los príncipes tuvieron la inauguración del tabernáculo, del altar del tabernáculo, los hijos de Aarón, la descendencia de Aarón va a tener la inauguración del Bet HaMikdash. La reinauguración del Bet HaMikdash, el Bet HaMikdash segundo, no se había destruido, se había impurificado, y ellos lo van a purificar, y por eso se va a volver a poner en marcha. Sigue diciendo el Rambán, y vi algo más que nosotros podemos aprender del Midrash Tanhumá y también del Midrash Rabbah. A ver, le dijo a Kadosh a Moshe, ve y dile a Aarón que al tatira, ¿qué es esto? Que no, a ver, le quedó la misot ata muhan. Como le dijo que no se entristezca Aarón, ¿por qué? Porque de esta grandeza, para esta grandeza tú estás preparado, así le dice. Los sacrificios, todo el tiempo que el Bet HaMikdash está en funcionamiento, los sacrificios se hicieron todo ese tiempo, pero las velas nunca se van a apartar delante de este candelabro para iluminar. Y todas las bendiciones que yo te di a ti para que bendigas al pueblo de Israel, bendigas a mis hijos, nunca se van a anular.
nosotros hasta hoy en día tenemos todos los días Birkat Kohanim y siempre la bendición de un Kohen es algo muy importante y es una cosa sabida que cuando no hay Bet HaMikdash, en la época que no hay Bet HaMikdash y están anulados los sacrificios por la destrucción, también las velas también se anulan, el candelabro también se apaga, pero no estamos hablando sino de las velas de Hanukkah, de los Hashmonaim, que esto se hizo inclusive después de la destrucción del Bet HaMikdash, también se siguieron encendiendo. Estas palabras de los sabios que trae el Ramban nos pueden dar elementos para entender algo más sobre las velas de Hanukkah, la esencia, la profundidad y la elevación que tienen. Mirando en forma, vamos a decir, superficial, nosotros podríamos pensar que estas velas vienen solamente a recordar el milagro del aceite y nada más, que nos vienen a despertar para hacernos pensar en los milagros que Hashem hizo a nuestros padres en aquellos días y en este tiempo. En aquellos días y en este tiempo es una cosa difícil de entender, porque en aquellos días nosotros vimos los milagros. Sí, vimos los milagros en esos días. ¿Y hoy cuáles son los milagros? Hoy en día también. Hoy en día seguro que tenemos milagros, pero tenemos que saber verlos. No son milagros que están tan a la vista como en ese... No es un milagro para que cualquiera que quiera ver, cualquiera que no quiera ver, cualquiera que esté destruido, vea el milagro. Los milagros los podemos ver cuando queremos verlos. Eso sí. Pero no podemos decir que sean los milagros como en esa época. Y nosotros decimos, por los milagros que Hashem hizo a nuestros padres en esos días y en este tiempo. Pero los Midrashim, ellos elevan las velas de Hanukkah, las ponen en un lugar especial, como tenían en el Bet HaMikdash, como estaban en la menorá, en el candelabro del Bet HaMikdash, estaban en un lugar especial y elevado. Y esto es la esencia simple de las palabras del Midrash. ¿Qué dijo el Midrash? Pero las velas nunca van a desaparecer delante del candelabro que ilumina. No se van a anular nunca. Esto es algo más profundo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos hoy en día la menorá no está encendida. Desde luego, no tenemos la menorá del Bet HaMikdash. No tenemos Bet HaMikdash. La menorá tampoco está. Y esto es lo que preguntó. ¿Quién lo preguntó? No sé si lo preguntó el Ramban. Bueno, pero esto nos viene a traer que las velas de Hanukkah vienen a ser como que están delante nuestro siempre y que nunca se van a apagar. Es posible, pensando sobre esto, que el encendido de las velas de Hanukkah tienen parte de la luz de las velas las velas que nosotros encendemos hoy tienen algo de lo que tenían las velas lo que se encendía el candelabro del Bet HaMikdash, parte está en las velas de Hanukkah. Y todo esto ¿por qué? Porque las velas de Hanukkah vienen a ser un recuerdo sobre, como dijimos, sobre la botella de aceite. Y no solamente un recuerdo de ese milagro, sino también hay una continuidad específica en lo que es el servicio que se hacía en el encendido del Bet HaMikdash. ¿Por qué? Porque por medio de las velas por medio de las velas Shaburá, para las velas se hizo el milagro para que las velas sigan encendidas, para que la menorá siga encendida, se hizo el milagro del aceite. Entonces, ¿qué vemos? Que este tema que tuvieron el mérito los descendientes de Aarón a Cohen para encender el candelabro, y
la luz especial que se ilumina con la fuerza de sus acciones todavía se mantiene de generación en generación. Y por eso, a pesar de que el encendido de la vela de Hanukkah se hace con todo Israel, no solamente con Aarón y sus hijos, todos encendemos velas de Hanukkah, no solamente los Kohanim, no solamente los descendientes de Aarón. De todas maneras, hay en este precepto, hay una fuerza de lo que Aarón y sus hijos regalan al pueblo de Israel. Y esto es lo que dijeron, que estas velas están frente al candelabro y nunca se van a anular. Sobre esto hay un apoyo en la halajá. La halajá, nosotros siempre encontramos que todo lo que tenemos siempre concuerda una cosa con la otra. Ahora vamos a encontrar que en la halajá hay un apoyo a esto que dijimos. ¿Por qué? Porque hay distintas leyes que hay sobre las velas de Hanukkah y el fundamento nos dice que las velas de Hanukkah no son un recuerdo, son un recuerdo y la continuidad de las velas del Bet HaMikdash. El Ram, Rabbeinu Nissim, comentando en el Tratado de Shabbat, escribió que el motivo de la prohibición de utilizar las velas de Hanukkah es porque de la misma forma que estaba prohibido utilizar las velas del Bet HaMikdash. En el Bet HaMikdash no se podían utilizar las velas del candelabro, no se podían utilizar para nada. Y profundizando en las palabras de Rashi ahí en la Gemara, escribió que hay una opinión que dice que el encendido mismo es, hay una opinión de Rashi, Rashi nos dice que para el que piensa que el encender es una mitzvah, el mismo encendido de las velas es una mitzvah, entonces yo podría encender de vela a vela, como si fuera una cosa sagrada. O sea, nosotros no podemos utilizar las velas de Hanukkah, y si se apaga una vela, no puedo utilizar otra vela para encenderla. No puedo quitar una vela y inclinarla un poquito para que encienda la vela que se apagó. Tengo que encender la vela con otra vela que tenga o con otro fuego que tenga, y no de una vela a otra. Esto no lo puedo hacer. Pero para el que piensa que el encendido es una mitzvah, tal vez se podría encender de una vela a otra. ¿Por qué? Porque estoy haciendo algo que es una mitzvah. Entonces no es que estoy utilizando para un provecho personal o para una cosa que no es santa, sino que es para algo santo también. De la misma forma hay quienes dicen que el motivo de las palabras del Ramá, el Jajam Ashkenazí, en el Shulchan Aruch, que el mejor precepto es encender las velas de Hanukkah con aceite de oliva. ¿Esto por qué es? Porque la vela de Hanukkah es la continuación de las velas del Bet HaMikdash, que se encendían con aceite de oliva exclusivamente. Entonces vemos que en las velas de Hanukkah vemos que precisamente es una continuidad, porque muchas de las leyes se establecieron como comparación a lo que pasaba en el Bet HaMikdash. Por lo tanto, hay lugar a Mesegulot Nerot, Amenorá, Umin, ahora Sheitá Baem. Por eso nosotros estamos en condiciones de decir, y de no solamente decirlo, sino de que tenemos pruebas de que inclusive las mismas leyes se elaboraron
pensando, comparando con la menorá del Bet HaMikdash, entonces hay como una relación muy fuerte entre nuestra vela de Hanukkah y la luz de las dos velas tienen un significado parecido. Por eso nosotros tenemos que explicar qué era esa luz, la luz de la vela del candelabro del Bet HaMikdash, y qué es lo que traen consigo las velas del Bet HaMikdash que continúan sobre las velas de Hanukkah. De todo esto hay mucho, pero vamos a ver solamente una parte, no todo. Encontramos en nuestros libros sagrados que los griegos impurificaron todos los aceites. ¿Para qué? Como parte de su plan para que Israel olvide la Torá de Hashem, lo aleno. Esto era para llevar a la práctica este deseo que ellos tenían. Si ellos impurificaron solamente el aceite y anularon el servicio del candelabro, ¿por qué? Porque ellos sabían que había una relación fuerte entre el aceite del candelabro y la sabiduría de la Torá. ¿De dónde sacaron esto los griegos? ¿De dónde sacaron esto? La Gemara dice que el que quiere ser sabio, Yordim, así dice. Arrotze sheyashkim Yordim. Be sheyashir Yaspin. Jerusalén está al sur de Israel, ¿no? Un poco al sur. Quiere decir que ustedes quieren ser sabios. Porque ahí dice la Gemara que el que quiere ser sabio, que vaya hacia el sur. Y el que quiere ser rico, que vaya hacia el norte. Nosotros vemos aquí en Israel que el sur, que es todavía, aunque hay mucho verde, pero es desierto, vemos que hay menos gente en el sur, vemos que hay mucha más gente en el norte de Israel. El norte de Israel es más verde, es más fértil, hay más lluvia, hay más plata. Hay puerto. Hay puerto, hay dinero, hay más fábricas, hay más de todo, hay más trabajo, todo hay más en el norte. Es más lindo también para... ¿Quién quiere ir de paseo al desierto del Negev? Salvo que vaya hasta Eilat, pero hasta Eilat tengo que andar 300, 400 kilómetros por el desierto. Por eso nos dice la Gemara, el que quiere sabiduría, que vaya al sur, y el que quiere riqueza, que vaya al norte. Y esto se relaciona con que el Shulchan, la mesa del Bet HaMikdash, estaba en el norte y la menorá estaba en el sur del Bet HaMikdash. Y aparentemente los griegos sabían esto. Es increíble que el otro día me comentaba una persona, todos los que lucharon contra Israel sabían cómo encontrar el punto débil de acuerdo a lo que está escrito en la Torá y en la Gemara. Ellos estudiaban Torá para poder luchar contra nosotros. Esto está en la Gemara, en el Tratado de Baba Batra, y también el aceite de oliva que se encendía en el Bet HaMikdash tiene una relación también con la luz de la Torá. Como está dicho, Arroe Shemen Zait, Bajalón, Yespe Lemeor Torah. La persona que ahora vamos a ver todo lo que sueñan todos esta noche. El que sueña con aceite de oliva, que sepa que puede iluminar con la Torá. Ojo con lo que sueñas esta noche. Así te da el Tratado de Berajot. Otra cosa nosotros encontramos, a veces nosotros soñamos con dólares, o soñamos con aceite de oliva. ¿Quién sueña? Salvo que quería comer una ensalada, quería comerla con aceite de oliva y me pusieron aceite de soya o un poco de alguna otra cosa, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí tal vez puedo soñar con aceite de oliva. Otra cosa encontramos en la Gemara, Mitoch sheregilim beshemen zait, chochma metzuya baem. Entre los que acostumbran al aceite de oliva, la sabiduría aparece en ellos. Así aparece en el Tratado de Menajot.
¿Qué quiere decir los que acostumbran con aceite de oliva? Los que acostumbran a encender las velas de Shabbat, por ejemplo, con aceite de oliva. Nosotros siempre encendemos con aceite de oliva. ¿Ah? Siempre encendemos con aceite de oliva. Baruch Hashem. Entonces, tú eres uno de los sabios escondidos que hay De pronto, en el sí. mundo, ¿no es cierto? No quieres mostrarte. Por ese motivo, los aceites, por el motivo todo lo que trae el aceite, los griegos quisieron apagar la luz de la Torá y ellos sabían todas estas gemarot, sabían todo esto, porque si no, ¿por qué van a atacar el aceite? Por eso cuando se fortalecieron y vencieron, lo primero que se hizo fue encender la menorá. ¿Por qué nosotros decimos, por qué tanta preocupación en Hanukkah? Cuando recuperaron el Bet HaMikdash, lo primero que hicieron fue sacar la menorá fuera, porque el Bet HaMikdash estaba todo impurificado, sacarla fuera al patio, limpiarla bien y encenderla enseguida. ¿Por qué? Porque esta es la luz de la Torá, la sabiduría de la Torá. Todo esto recibe todavía un peso más fuerte cuando explicamos las palabras del Midrash. Cuando encienda las velas en la Perashá Bealotejá, nos muestra que Hashem quiere para... A ver, esta frase, si yo no las leo antes, son muy difíciles de armar. Uadin Hashem Hafetz Leman Sidko Yagdil Torah Beyadir. Está bien, muy bien. Lo mismo que nosotros decimos que Hashem quiso enderezarnos, vamos a decir, quiso fortalecernos, nos quiso engrandecer, y para eso hay que aumentar la Torá y enseñarla y aprenderla. Así trae el Midrash. Y me parece explicar, dice Rab Jacob Israel a Cohen Baifus, Sejes Lebrajá, que las palabras del Midrash vienen en base a lo que dijo Rabenu Behaye en la Perashat Trumá, que él escribió así: el candelabro, la menorá, con sus 7 velas, señalan la Torá, que es llamada luz. Y esto incluye 7 sabidurías. 7 sabidurías. Vamos a ver. Y así, nosotros vemos que las velas son 7. ¿Por qué? Kiner Mitzvah Betorah Or. Porque la vela es un precepto y la Torá es luz. ¿Y cómo se explica? Lo explica uno de los comentaristas, el Emek Dabar, que es el Emek Dabar, es un Humash que se llama así, Emek Dabar, que son todas explicaciones del Netziv Voloshin, que dice al principio de la Perashat Bealotejá, y esta es la fuerza maravillosa con la que aparece aquí en la Gemara, en el Talmud, que nos da la fuerza de la menorá, que incluye las 7 sabidurías. La menorá, el candelabro con sus 7 brazos. Y toda la fuerza, Anidrash le pilpulash el Torah. Toda la fuerza, esto también viene a incluir toda la fuerza que necesita el desarrollo del estudio de la Torah. ¿Cómo se estudia la Torah? La Torah se estudia discutiendo, pero no con lo más claro como el de Korah, sino cuando 2 personas que estudian, los 2 leen lo mismo y los 2 entienden diferente. Y entonces empiezan a discutir y algunos empiezan a pelear. En el Kolel de Elad de la mañana hay 2 hermanos mellizos que estudian juntos, son bastante grandes. Se arma cada pelea, se gritan, se insultan, uno se levanta como que va a pegarle al otro, porque uno entendió de una forma y uno entendió de otra, y es cómico porque nosotros estamos ahí estudiando y lo vemos, y ninguno escucha al otro. Discuten de una forma, discuten con tanto fuego que ninguno escucha al otro. Pero esto todo viene de la menorá. Todo viene de la menorá, y esto es lo que hace que florezca el estudio de la Torá, porque la Gemara, cuando estudiamos Gemara, la Gemara son todas discusiones. Todos son discusiones. Este dice así, y el otro dice no, y uno que sí, y uno que no.
Y el Hafez Haim una vez dijo, está escrito en el, creo, no sé si, me parece que está en el Sefer Hafez Haim, no recuerdo bien, que él habla, dice, ¿cómo aparece en la Gemara? A veces aparecen discusiones donde los sabios parece que se estuvieran insultando uno a otro. Pero insultos, pero bien, cosas, no así nomás, no con respeto. Exacto. Pero esto, ¿por qué? Porque cada uno está seguro de lo que leyó y que entendió así y quiere que el otro lo entienda y no acepta la palabra del otro, pero es la única forma que se puede discutir. Estas son las discusiones, como dice el Pirkei Avot, que hay dos tipos de discusiones. Está la discusión de Korach y su congregación, lo aleno, y está la discusión de Bet Shammai y Bet Hillel. Bet Shammai y Bet Hillel también siempre discutían, las dos escuelas, la escuela de Shammai y la escuela de Hillel, y de ahí nosotros tenemos toda una riqueza de conocimientos gracias a esas discusiones. De la misma forma escribió también el Ketav Sofer en la Perashat Terumah, y también explica el Emek Davar al final de la Perashat Naso, que cuando Moshe Rabenu quiso pensar en la palabra de Hashem y profundizar en ellas, él vio, para poder profundizar, vio la luz de las velas y con esa fuerza él pudo entender la Torá, toda la Torá que Hashem le explicó. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que la Torá escrita la escribió Moshe Rabenu, ¿cierto? Pero toda la Torá que nosotros tenemos, que es la Mishnah, la Gemara, el Midrash, la Sagadot, todo eso también lo estudió Moshe Rabenu y se transmitió de generación en generación, y para poder entender todo eso, Moshe Rabenu tuvo que mirar las luces de la menorá para poder entender, porque la menorá es la base de la Torá oral, o sea, de lo que es Mishnah y Gemara. De acuerdo a esto, entendemos bien las palabras del Midrash cuando se refiere a la mitzvah, al precepto de encender las velas. Acá nosotros tenemos que esto va Yagdil Torah Beyadir, va a engrandecer la Torah y a que se conozca en todo el pueblo de Israel, que se fortalezca. ¿Por qué? Porque para poder adquirir la Torah Sheval Peh, la Torah, la Gemara, esto se hace encendiendo la luz, encendiendo el candelabro. Y esto se apoya en las palabras de la Gemara en el Tratado de Shabbat, que la persona que acostumbra con las velas de Hanukkah, ¿qué quiere decir que acostumbra la vela de Hanukkah? Que enciende la vela de Hanukkah, que prepara las velas de Hanukkah, que le da importancia a las velas de Hanukkah, Avayan le binyan banav, wow, que piense y que sepa que va a tener hijos Talmidei Jajamim, sabios en Torah. Amén. Y de acuerdo a la, amén, de acuerdo a la, hay distintas girsaot, distintos textos de la Gemara, de acuerdo a Rabbeinu Hananel, dice, esto nos muestra que hay una relación muy grande entre lo que es el encendido de las velas de Hanukkah y en la influencia con la luz de la Torah. Y de acá nosotros podemos ver que por cuanto que las velas de Hanukkah son la continuación de las luces de lo que alumbraba el candelabro del Bet HaMikdash, como ya explicamos, podemos entender que también esto le dé fuerza, esta luz dé fuerza a la sabiduría de la Torah oral. Y esto también es lo que con lo que nos ilumina y nos explica el Ramban, que las velas de Hanukkah tienen una luz, tienen parte de la luz que había en el Bet HaMikdash. Y las dos ejercen una influencia para todo Israel,
para elevar la sabiduría y para alcanzar la profundidad en la Torah. Y por cuanto que esto es una continuación de las velas por mérito, todo esto viene por mérito de Aarón a Cohen, por eso también está escrito Shel Hagadol Mishelaem. Cuando Aarón se debilitó al ver la inauguración por parte de los príncipes, Hashem le dijo, tu parte es más grande que la parte de ellos. Porque ahora vemos que de Aarón a Cohen vienen las velas de Hanukkah por los Hashmonaim, y con las velas de Hanukkah viene todo nuestro crecimiento en Torah. Y toda la continuidad del pueblo viene gracias a Aarón. Ahí a sus descendientes. Como así vemos también que es una misvá, la misvá de él, la misvá de Aarón, que se continúa por siempre. Bueno, de aquí, de todo lo que vimos, nosotros podemos profundizar un poco más con esto de que las velas no se van a anular nunca. El encendido de las velas nunca se van a anular. Lo principal, no lo principal. A ver, esto todos lo saben. El octavo principio de los 13 principios de la fe, ¿cuál es? Se lo preguntan siempre. El octavo. Ani mamim bemunah shelema shesot atorah lo te'e muhlefet velo te'e Torah ajeret me'et abore itbaraj shemo. Yo creo con fe completa que esta Torah que nosotros tenemos no va a tener reemplazo y no va a haber otra Torah de parte de Hashem Itbaraj, sea bendecido su nombre. Hashem no nos va a traer otra Torah. Nosotros, la Torah que Hashem nos dio no la podemos cambiar. No es una constitución que podemos poner gente que cobre mucho sueldo y que no haga nada para cambiar la constitución de un país. Eso se cambia todos los días. Esa es una prueba de que la Torah es Minashamayim. Ahí nosotros vemos, todos los días podemos ver que la Torah es Minashamayim. ¿Por qué? Se reúnen un consejo legislativo, todos abogados, ¿no es cierto? Son abogados. Abogados, la mayoría de abogados, los principales abogados del país, todos con cargos importantes, con sueldos más importantes, se reúnen, hacen las leyes. De repente pasan 2 años y hay que hacer reforma constitucional. Otra vez se reúnen, otra vez reforma, otra vez esto. Pasan unos años, otra reforma constitucional. ¿Por qué? Porque cambiaron los tiempos, porque esto ya no sirve, hacen falta otras cosas, la gente pide otras cosas, o el presidente quiere ser el presidente eterno, o no quieren que el presidente sea eterno, entonces hay que cambiarla. La Torah no se cambia. ¿Cómo puede ser que la Torah escrita que la recibimos? Porque la Torah está 904 generaciones antes de la creación del mundo. Y con la Torah Hashem creó el mundo. ¿Y cómo puede ser que esta Torah, que nosotros la recibimos en el 2448, si no me equivoco, ¿no? Algo así. Y ahora estamos en 5007, 3300 años más o menos, un poco más de 3300 años. Esta Torah no se cambió y no se va a cambiar. O sea, los que lo cambian justamente tienen el nombre De reformista. reformista, como el que reforma la Constitución. ¿Por qué? Porque reforman y están faltando al principio, Exacto. a uno de los principios de la fe, que la Torah no se cambia. Y la Torah no se cambia, y nosotros vivimos con la Torah, y alguno puede decir que yo soy un antiguo primitivo, que lo diga, pero nosotros estamos con todas las tecnologías modernas aplicadas para la Torah, y sabemos que todo esto que se inventó es para esto nada más. El chinito eso que inventó el Zoom, lo inventó para que nosotros podamos estudiar cuando hubo corona. Exacto. No para otra cosa, no para que la gente se salude y que se hagan... yo me acuerdo que hace unos años había una aplicación que se llamaba Kik, una de las primeras, que se podía transmitir en vivo y la gente lo podía ver de otros lados. Después no sé qué pasó, esa empresa cerró, todo lo que había ahí se perdió todo. Pero la mayoría de la gente la usaba ¿para qué? Para hacer un video de la mascota
cuando le decían al perrito que levante la patita y el perrito levantaba la patita. O el bebé, que el bebé hacía una mueca y que se la quería mostrar a toda la gente de todos lados. Como hacen ahora con todas las, con YouTube y con TikTok y todas esas cosas. Y nosotros lo utilizamos para la Torah. ¿Por qué? Porque para eso se hizo. No se hizo para otra cosa. Yo leí en un libro que dice que mientras que la Torah estuvo en los cielos, Dios la pudo cambiar, editar, hacer de todo, pero cuando nos la entregó, ya, no hubo más. Cuando ya la bajó, ya no hay cambio. ¿Puede ser? No sé. Leí un libro de arqueología. Pero un libro en base a quién? No, del rabino Rananillar. Hizo ese comentario. Hay que ver de dónde sacó eso, porque es un poquito peligroso el tema. Porque a pesar de que la Torá se entregó con la entrega de la Torá, nosotros está escrito que Hashem creó el mundo con la Torá. Nos creó a nosotros con la Torá. Nosotros somos creación de la Torá, por eso la Torá es nuestro manual de instrucciones. Así como toda cosa que compramos viene con un manual, nosotros llegamos, cuando el bebé suyo nació, vino con su manual también, con la Torá. Bueno, nosotros de esto que decimos, de este principio de la fe, nosotros podemos decir que acá estamos hablando de una conducción y a la vez una garantía de Akadosh Baruj Hu, que acá no hay cambios, no hay otra Torah. No, si esto me molesta, yo no puedo agarrar y decir, no, esta hoja de Guemará no la entiendo, no me gusta, no está según mi opinión, yo la saco y ahora todo el resto de la Guemará está bonito y yo me quedo con esto, pero con esta hoja no. No, tampoco tachar un renglón ni nada de eso, no podemos hacer. Nosotros tenemos que entender cuál es el lugar de esta garantía entre los 13 principios de la fe y que todos son la base de nuestro proceder. Y de acá nosotros entendemos que hay una necesidad, Shemedubar kan beikar amorá al ma'ot Torah. Nosotros entendemos aquí que acá hay una necesidad que está hablando aquí sobre lo que nos muestra la esencia de la Torah, y por eso se cuenta entre los 13 principios, y hay que entender qué es esto, cuál es esta esencia de la Torah que nos quiere mostrar aquí. Me parece, dice Rav Baifus, que de acuerdo a lo que encontramos en otros lugares, She'emet be'netziut, a ver, Enan devarim akeshurim sebase. ¿Qué quiere decir aquí? A ver. Lefi shema shematzinu bemekomot shonim she'emet be'netziut be'netzihiut Enan devarim akeshurim sebase. Bueno, vamos a seguir leyendo para entender. Por ejemplo, está escrito en el Teilim, en el 119, que son muchísimos versículos, 8 por cada letra. Rosh de Bareja Emet, Uleolam Kol Mishpat Sidkeja. El principio de tus palabras es verdad, y nunca, o siempre, a ver, Uleolam Kol Mishpat, no, y siempre, todos tus juicios son justos. En las bendiciones de la Haftará, que leemos en Shabbat, nosotros decimos, Udbareja emet bekayam laad, y tus palabras son verdad y se mantienen por siempre. Y en la bendición de la Torah que decimos, Asher natan lanu Torah emet, que nos diste la Torah que es verdad, Bejaye olam natav tojenu, y la vida del mundo está plantada dentro nuestro, algo así. Y también está dicho, Sefat emet tijón laad, que los labios que hablan verdad van a hablar siempre, así dice en el Mishle. Y también encontramos en otros lugares cosas similares. ¿Cómo se explica todo esto?
de acuerdo a la Gemara que dice Kushta. ¿Y cómo voy a entender esto? Kushta cae, Bekra lo cae. No. Kushta cae, Beshikra lo cae. ¿Qué es esto? La verdad es una realidad y la mentira no. Y esta se mantiene por la eternidad. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay una obligación y una realidad. Toda cosa que obliga es por necesidad eterna. Y así como hoy la realidad nos obliga ¿a qué? A que esta realidad sea, que esté presente, también va a ser así siempre. No entendí nada de todo esto. ¿Tú qué me dices? Tampoco. Tú haces así con la cabeza, pero porque te estás durmiendo, me parece. Estoy ¿no? tratando de seguir la lectura. Está bien. A ver, Leumatzot, en cambio, en contra de esto, la mentira es un siluf besiuf. Es una cosa falsa, una cosa que pasa, una cosa que desaparece. Por eso decimos que no tiene piernas y no tiene continuidad. Kium, que no se mantiene. Yo me acuerdo que en la Argentina me decían a mí que la mentira tiene patas cortas. Sí, mi mamá siempre decía eso. Así decía, la mentira tiene patas cortas. Pero está mal ese dicho. Acá decimos que la mentira no tiene patas directamente, no tiene patas cortas, no tiene patas. En raglaim, sheker en raglaim, así está escrito, y también se ve con las letras de la palabra sheker y la letra emet. La letra de la palabra emet, la alef tiene dos patitas, la mem tiene una base y otra patita, y la taf tiene dos patitas. Con dos patitas la letra se para sobre el papel. Pero sheker, la shin, no tiene dos patitas. La shin tiene un puntito que si yo lo apoyo, se cae. La kuf también tiene una patita y la resh también tiene una patita. Por eso la verdad se sostiene y la mentira no. Otra cosa que tienen las palabras emet y sheker, que la palabra emet está la primera letra alef, la última letra taf y la mem en el medio del alef bet. Emet. Quiere decir que cuando yo me quiero parar en un lugar para hacer equilibrio, ¿qué hago? Abro las piernas para tener más equilibrio, ¿no es cierto? Si yo junto las piernas y se me está moviendo el piso, me puedo caer. Pero si yo me paro abriendo las piernas, siento estabilidad. La palabra sheker, las tres letras están juntas en el alfabeto. Entonces no tiene estabilidad tampoco. Ni siquiera, ni las letras, que las letras tienen solamente un punto de apoyo y que por eso se pueden caer, también que están juntas en el alfabeto y también se pueden caer. De acuerdo a esto, entendemos que la Torá es verdad y nos dice el Mishle, Emet Kana Beal Timkor, compra la verdad y no la vendas. ¿Qué quiere decir? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la Torá es verdad. La Torá la tenemos que adquirir y no venderla. ¿Cómo adquirimos la Torá? Estudiando. ¿Y por qué esto? ¿Por qué compramos la Torá? Compramos la verdad y no la vendemos, porque la Torá es eterna. Estamos comprando algo eterno. Si yo quiero comprar un artículo descartable, yo no puedo pagar un precio alto por un artículo descartable. ¿Por qué? Porque lo uso y se tira. Pero cuando compro algo que quiero que me dure para siempre, entonces puedo pagar más, porque lo quiero para siempre. Por eso dice en la Pesikta, que es un midrash, Sota Torah lo te muhlefet. Esta Torah no va a ser cambiada y no va a haber otra Torah de parte de Hashem Yitbaraj. Y esto es como una metáfora que muestra, o sea, no una metáfora, sino como algo que me eleva lo que es el valor de la Torah. Y con eso nosotros, por eso establecemos que esta Torah es verdad y que no
y que tenemos la obligación de mantener esta realidad. Por eso no es posible que se cambie y, por supuesto, esta verdad es un fundamento de los principales para, y no simplemente una garantía de Hashem. Por eso forma parte de los 13 principios de la fe. El Maral Miprak dice, la Torá, Kol de Barea Muhrajim u Mejuyabim. En la Torá todas sus palabras son necesarias y obligadas, y no es posible, no es posible que solamente sea esto, sino que sin que exista, y no es posible que haya otro asunto en esto. También este punto, estas son las palabras textuales del Maral, hay que entenderlas. Af nekudahat batorá y efshar shei binyan aher. Ningún punto de la Torá, ningún tema que trate la Torá es posible relacionarlo con otra cosa. Solamente es Torá y nada más. De acuerdo a esto, esto nos va a iluminar y nos va a hacer entender, vamos a ver, espero que Siete Ishmaya, que toda la Torá es verdad. Es decir, que la Torá nos muestra una realidad y una realidad, por supuesto, espiritual, pero a la vez verdadera y, por supuesto, también eterna. Y no hay ninguna posibilidad de hacer un cambio o una modificación. Y esta es la explicación de los versículos que van juntos, que hablan de la verdad y de la Torá y de su continuidad eterna. De esto, y ya con esto vamos a terminar, con esto nosotros, Niresheu Abiur Bedibre Hassan al Dibrem Shemar Kosorhu Garon Be Shehalsha Dato. Con esto nosotros podemos entender que las palabras de los sabios sobre lo que Hashem le dijo a Aarón a Cohen cuando él se debilita al ver la inauguración por parte de los príncipes, le dijo, Shelha Gadol Mishelaem, tu parte es más grande que la parte de ellos. Le dijo a Kosorhu, mira, por cuanto que las velas siempre van a estar frente a ti en el candelabro que va a iluminar. ¿Por qué? Porque la luz del candelabro es también la luz de la Torá. Y de ella va a salir la luz que va a tener influencia para poder descubrir, para poder adquirir la profundidad de la sabiduría de la Torá. Y por cuanto que estamos hablando de la luz de la Torá, tenemos entonces que esta luz tiene una continuidad eterna. ¿Por qué? Porque la Torá es verdad y esto obliga a que sea eterna. Y también después de que desaparezca el candelabro, después de la destrucción del Bet HaMikdash, va a seguir la luz esta con las velas de Hanukkah que nos van a iluminar y van a ser la continuidad eterna de la luz del Bet HaMikdash hasta que muy pronto venga el Mashiach y tengamos de vuelta la luz en el Bet HaMikdash.